Para cuando el rey macedónico Filipo II fue asesinado, había logrado conquistar Grecia continental en 2 décadas. 13 años después moría su hijo, Alejandro Magno, en la ciudad de Babilonia tras haber vencido al rey persa Darío III y haber expandido las fronteras de Macedonia hasta Egipto e India. Fue la muerte de un personaje tan importante como Alejandro el Grande la que se considera el inicio de la Grecia helenística. Sin duda, una de las grandes pérdidas de la Grecia clásica fue la ciudad de Tebas, que tras un intento de levantarse ante el dominio macedónico fue arrasada y virtualmente borrada del mapa. A pesar de haber sido uno de los grandes poderes del periodo clásico, aún hoy poco sabemos sobre la célebre ciudad-estado. Corinto, Esparta, Atenas y otras ciudades-estado importantes de la Grecia continental habían entrado en decadencia tras un siglo de interminables guerras y habían caído fácilmente ante las tropas de Alejandro Magno. Sin embargo, tras su sospechosa muerte en Babilonia, el enorme territorio conquistado se fragmentó rápidamente. Los generales cercanos al rey entraron en guerra por los territorios en las llamadas Guerras de los Diádocos, y esta división del imperio generó nuevos centros del poder alrededor del Mediterráneo. Esto dio como resultado que por primera vez las ciudades más importantes de la región estaban fuera de la Grecia continental. Pérgamo, Éfeso, Mileto. Todas eran ciudades de raíces griegas bajo el dominio del imperio persa y recibieron a las tropas macedónicas con los brazos abiertos. Más adelante, durante las pugnas entre los generales macedonios, se fundaría la ciudad de Antioquía junto al río Orontes, futura capital estratégica del imperio seleucida. Sin embargo, ninguna ciudad de la época fue tan relevante como lo fue la nueva ciudad de Alejandría, fundada y bautizada por el mismo Alejandro en el 331 a.C. sobre el delta del río Nilo, tras expulsar al imperio persa del antiguo Egipto. Previamente apenas una pequeña aldea de pescadores, su posición estratégica la convirtió en el nuevo centro del mundo antiguo en el transcurso de una generación. Urbanísticamente hablando, en general las ciudades griegas helenísticas adoptaron a gran escala las ideas que había formulado Hipódamo de Mileto 2 siglos atrás. Por entonces él había diseñado el trazado y supervisado la construcción del puerto de El Pireo, la reconstrucción de Rodas y la planeación de su ciudad natal, Mileto. Ahora el trazado hipodámico sería el estándar de las nuevas ciudades de Alejandría y Antioquía y sería ampliamente aplicado por los imperios para la organización urbana de sus ciudades en crecimiento. El gastado orden dórico pierde su novedad y empieza a entrar en desuso. Predomina en los edificios el orden jónico y se puede notar un incremento de construcciones de orden corintio. También en Grecia continental, pero principalmente fuera de ella. No obstante, el exponente más conocido del orden corintio griego continuó siendo el templo de Zeus olímpico, en Atenas. Si bien no se vieron cambios de fondo en la arquitectura griega, sí los hubo de forma. Además del nuevo gusto por la ornamentación, representada en la difusión del orden corintio, hay una tendencia hacia la colosalidad de las construcciones religiosas y civiles. Las acrópolis, los teatros y los templos alcanzan sus mayores dimensiones en este periodo. Célebres estructuras como el Coloso de Rodas,
La reconstrucción del templo de Artemisa en Éfeso y el faro de Alejandría datan de este periodo, siendo el mausoleo de Halicarnaso una suerte de precursor. Se construyen importantes centros del conocimiento, como la Biblioteca de Antioquía, la Biblioteca de Pérgamo y la famosa Biblioteca de Alejandría, de la que era rival. Esta última, además, hacía parte de una institución aún mayor, el Museión o Templo de las Musas de Alejandría. Este complejo combinaba una biblioteca, una academia, un santuario y un gimnasio, y se encomendaba a las musas debido a que allí se reunían algunos de los mayores eruditos del mundo helenístico para producir conocimiento. Más de 1000 personas podían llegar en simultáneo a consagrarse de lleno a la investigación científica, filosófica y literaria, todo bajo el patronazgo de la familia real de la dinastía tolemaica. Funcionaba entonces a la vez como la nueva meca del pensamiento filosófico, científico y cultural de Grecia, y como una herramienta de difusión de la cosmovisión griega, que ellos mismos consideraban superior a todas las demás. Un posible ejemplo de este fin propagandístico podría ser la lista de las 7 maravillas del mundo, posiblemente concebida en los salones del Museión de Alejandría, y cuyas obras todas estaban relacionadas con la Grecia clásica o se encontraban entre las tierras conquistadas por Alejandro Magno. La búsqueda de helenizar el mundo generó diversidad de sincretismos religiosos, arquitectónicos y artísticos. Hacia India, por ejemplo, se encuentran piezas escultóricas y arquitectónicas como los pilares de Ashoka, el capitel de Pataliputra y diversas esculturas de Gautama Buda que muestran una influencia explícita del orden corintio y la escultura griega. En Egipto se popularizó el uso del obelisco y la representación egipcia de la esfinge para adornar diversos espacios públicos, además de la representación de los reyes tolemaicos como faraones descendientes de los dioses egipcios. La escuela de Pérgamo representa el siguiente paso del arte griego tradicional, que influido por las ideas del realismo aristotélico se oponen al idealismo clásico y retratan el cambio, la transformación, la cotidianidad. Esto puede verse con claridad en el altar de Pérgamo, una obra maestra de la experimentación arquitectónica y escultórica de la época. En definitiva, las principales ciudades de la Grecia helenística dejan de ser ciudades-estado independientes para convertirse en capitales de reinos e imperios, y propensas a las migraciones internas del mismo. Son ciudades cosmopolitas, abiertas al mundo, hambrientas de conocimiento lejano, pero sin dejar de lado su origen helénico, esa raíz que se encuentra en la lengua que pese a los eternos conflictos internos todos tenían en común.